Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a comenzar nuestra andadura por el Fantaterror comentando una de las películas más importantes de todas aquellas que se filmaron, o todas aquellas películas de terror que se filmaron en España a finales de los años 60, durante toda la década de los 70, y algunas también bastante importantes dentro de lo que es la década de los 80. En el vídeo introductorio del Fantaterror ya os expuse más o menos cuáles eran las claves de todo este tipo de películas, que la mayoría de ellas, como ya os dije, eran coproducciones entre España y otros países, como Alemania, como México, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, como Italia, y que dieron pie pues a unas películas de terror, de cine fantástico, que realmente pues aquí en España pues no teníamos una tradición como tal de cine de terror o de cine fantástico, y que en general. Y que, bueno, una serie de actores y de directores pues empezaron a impulsar el género pues durante la década de los 60, a principios, mediados también a finales, pero sobre todo durante los años 70 es cuando se produce, digamos, el mayor boom de las películas de género fantástico y las películas de terror, a las que vamos a denominar evidentemente, como dijo Paul Naschy, Fantaterror. La película que vamos a comentar esta noche yo creo que es uno de los títulos más importantes. No es el título, digamos, mejor de toda lo que es la gran galería, las decenas y decenas de películas que se hicieron de Fantaterror, pero yo diría que sí es uno de los títulos más representativos. Es uno de los títulos que se puede resumir, o que la película, que es prácticamente de 1 hora y media de metraje, resume prácticamente todo lo que es el Fantaterror. Todas las claves de las que hablamos en el vídeo introductorio del Fantaterror se puede decir que aquí están expresadas en esta película, pero además sin ningún género de dudas. Desde lo que es la sencilla puesta en escena, la historia muchas veces como derivada de una historieta de cómic, mucha más imaginación, son películas realmente que están hechas mucho más con el corazón que con la cabeza, unas altas dosis de violencia y también unas pinceladas de erotismo, que fueron, digamos, un cóctel en el que todo ello mezclado dieron como resultado el Fantaterror, un cine con personalidad propia dentro de lo que es la amplia historia del cine español y, por qué no decirlo, también de la historia del cine en general. La película que vamos a comentar esta noche es un film de los años 70, de 1970, dirigida por el director, valga la redundancia, León Klimovsky. Ahora hablaremos de ese director. Y la película es nada más y nada menos que La noche de Walpurgis, del año, ya os digo, 1970, y dirigida por León Klimovsky e interpretada por Paul Naschy, por Patty Shepard, ahora hablaremos también en profundidad de ella, también, si mal no recuerdo, por Andrés Resino, por Gaby Fax, por Bárbara Capel, y un elenco, digamos, de actores tanto hispanos como alemanes. La noche de Walpurgis es una coproducción, como os he dicho anteriormente. La mayoría de películas del Fantaterror eran coproducciones entre España y otro país más. En este caso, entre España y Alemania. Realmente se hacían las coproducciones entre dos productoras, una de España y otra de otro país, en este caso Alemania, evidentemente para abaratar los costes, para que estas películas pues no resultaran realmente películas caras, ni muchísimo menos. Estamos hablando de películas que pertenecen directamente a la serie B, pero que ya os digo están realizadas con un gran encanto, una gran personalidad, y que sin duda La noche de Walpurgis es uno de los títulos más representativos del Fantaterror. Se puede decir que de todas las películas que protagonizó Paul Naschy, puede ser, sinceramente, esta como la más famosa, ya no solo dentro de nuestras fronteras, sino también allende de nuestras fronteras. Pero también no podemos decir que sea el mejor título que protagonizó Paul Naschy, porque el mismo Paul Naschy, prácticamente 10 años después, rodó un remake inconfeso, que se llama El retorno del hombre lobo, y que prácticamente es la misma película, pero con muchísima más, ¿cómo diría yo?, con muchas más, mucho más presupuesto, con muchos más medios. Es decir, El retorno del hombre lobo es como un remake de La noche de Walpurgis, pero potenciado, digamos, hasta el infinito. Yo me atrevería a decir que El retorno del hombre lobo no es una película tan famosa como La noche de Walpurgis, tanto aquí en España como en el extranjero, ya os digo, pero sí es una película que en general, en líneas generales, es un producto muchísimo más pulido, mejor interpretado y sobre todo muy bien dirigido. Pero vamos a centrarnos en lo que es La noche de Walpurgis, porque es una película que nos presenta una serie de personajes, de directores y de actores que iban a tener un denominador común dentro de todas las películas del Fantaterror. La noche de Walpurgis, ya os digo, estuvo dirigida en 1970-71 por un director argentino llamado León Klimovsky. León Klimovsky, desde un primer momento, bueno, León Klimovsky es argentino, nació prácticamente a principios del siglo XX, ya os digo, en Argentina,
y que durante los años 40 pues realizó una serie de películas allí en Argentina, pero que también tenía actores españoles. Yo me acuerdo de haber visto una en televisión española hace ya muchísimo tiempo, una de las múltiples versiones de la novela de Alejandro Dumas, que es El Conde de Montecristo. Y la verdad es que tengo buenos recuerdos de aquella película, además que estaba protagonizada por el actor español Jorge Mistral, y además es que me pareció una película muy entretenida, muy bien llevada, era en blanco y negro, de los años 40 años o principio de los años 50, si mal no recuerdo. La verdad es que tengo vaga idea de ella, pero la verdad es que se me hizo bastante entretenida. O sea, los pocos recuerdos que tengo, porque la vi de niño en televisión española, cuando en televisión española ponían ciclos de películas, de directores y de actores, la verdad es que tengo un recuerdo vago, pero de lo poco que recuerdo, la verdad es que era una película bastante entretenida. No puedo decir a lo mejor que fuese la mejor adaptación del clásico de Dumas, pero sí que era una película bastante eficaz. Y la verdad es que la eficiencia ha sido uno de los denominadores comunes del cine de León Klimovsky. León Klimovsky, si analizamos su filmografía, es muy amplia, muy grande. Se puede decir que León Klimovsky dirigió muchísimas películas de bastantes géneros, y además es que también hizo sus pinitos incluso en el spaghetti western. Pero a León Klimovsky realmente aquí en España le conocemos por las películas de fantaterror que dirigió, y muchas de ellas también de la mano de Paul Naschy, como es La noche de Walpurgis, como es La rebelión de las muertas, como es Una libélula para cada muerto, como es El mariscal del infierno, es decir, una serie de producciones también de serie B enfocadas a lo que es el cine de género. Por ejemplo, El mariscal del infierno no es una película de terror realmente, sino que es una película de aventuras. Pero a León Klimovsky se le conoce fundamentalmente por sus películas de fantaterror. Aunque yo de León Klimovsky, cuando yo empecé a conocerlo o a saber de su trabajo, fue cuando aquí en televisión española yo era pues un chaval, pero que bueno, ya veíamos muchísimo la televisión. En la primera cadena pusieron una serie que se llamó La Barraca. Además que es una adaptación de la novela de Blasco Ibáñez. Y la verdad es que era una serie absolutamente maravillosa. Y además es que aquí en España, si me permitís el inciso, a finales de los años 70 y principios de los 80, antes de la controvertida Ley Miró, se realizaron una serie de producciones, tanto para cine como para teatro, el famoso Estudio 1 durante los años 60 y 70, que eran producciones teatrales, pero enfocadas a lo que era, digamos, a una difusión por televisión, y algunas series realmente importantes. Yo me acuerdo de Anillos de Oro, protagonizada por Carlos Larrañaga, por Imanol Arias, por Ana Diosdado, que era entonces la mujer de Carlos Larrañaga. También recuerdo, sin ir más lejos, La Barraca como una de ellas, Los Gozos y las Sombras, protagonizada por Charo López. Tuvimos una gran producción de series. Una de ellas fue La Barraca, que es de data del año 79-80, pero que luego fue puesta en televisión española numerosas veces. Me acuerdo que estaba protagonizada por Álvaro de Luna, por Lola Herrera, por Victoria Abril, si mal no recuerdo. La han ido poniendo varias veces. Y además es que mi padre también compró un VHS con algunos capítulos de lo que era esta serie. Y era una serie realmente que estaba muy bien hecha, muy bien ambientada. Si mal no recuerdo, era finales del siglo XIX, principios del XX, en la ciudad de Valencia, en la Comunidad Valenciana. Y la verdad es que la serie estaba dirigida por León Klimovsky. Pero claro, yo viendo la serie de La Barraca, hablando de León Klimovsky, del director de La noche de Walpurgis, y luego viendo las películas del fantaterror, parece que están dirigidas por dos personas diferentes. Y además es que La noche de Walpurgis también es una película que ahora analizaremos lo que es la dirección de León Klimovsky en esta película, parece que está dirigida por dos directores distintos. Porque es que tiene la película secuencias que están muy bien, digamos, planificadas, muy bien encuadradas, muy bien filmadas, con una gran inspiración que alcanza momentos extraordinarios, todo hay que decirlo, y luego tenemos secuencias que realmente parece que están filmadas por un amateur, lo cual yo no me lo explico. No sé si es que León Klimovsky realmente en sus películas filmaba algunas secuencias de un modo muy rápido y otras de un modo más lento para darle más énfasis a cada determinada secuencia de la película. Eso yo ya no lo sé. Pero yo os digo las impresiones que yo tengo viendo películas y viendo series de León Klimovsky. Ya os digo, La Barraca es una película, mejor dicho, es una serie que tenía una gran homogeneidad, es decir, rayaba todo a un gran nivel, en interpretaciones, en ambientación, estaba realmente extraordinaria, o sea, estaba extraordinariamente dirigida. Pero luego ves, por ejemplo, La noche de Walpurgis y hay una serie de carencias en la dirección que creo que son producto como de la prisa por rodar,
debido al escaso presupuesto que tuvo la película, y no solo a Nacho de Walpurgis, sino la mayoría de películas de fantaterror, debido a un presupuesto mínimo. Entonces yo creo que Leon Klimovsky, para ajustarse ese presupuesto, pues empezó a rodar muchas secuencias de la película en plan más rápido, para que evidentemente pues el presupuesto no se le terminara por ahogar directamente. Yo creo, mi explicación, o por lo menos mi punto de vista, es ese. La verdad es que La noche de Walpurgis, yo digo que es uno de los títulos más representativos, y además que tiene como protagonistas a dos personajes, mejor dicho, a un actor y a una actriz, que luego tuvieron una amplia carrera. Sobre todo, evidentemente, hablamos de Paul Naschy, productor, director, actor y guionista, el que realmente acuñó el término de fantaterror. En esta película, Paul Naschy, pues se puede decir que interpreta a su personaje más famoso, que es el hombre lobo Valdemar Daninsky. Creo recordar que Paul Naschy dirigió, mejor dicho, protagonizó, también algunas dirigió, 10, 11 o 12 películas con este personaje, aunque claro, las más importantes fue las que realizó finales de los 60 y en los años 70. En 1968, Paul Naschy pues protagoniza La marca del hombre lobo, que es primeramente, la primera película en la que interpreta al licántropo Valdemar Daninsky. Una película que tuvo además muchísimo éxito, fue incluso, yo no entiendo qué objetivo tenía rodarla en 3 dimensiones. Y luego posteriormente vinieron 2 películas que para mí, una de ellas la he visto, otra no, pero que bajo mi punto de vista yo creo que son hasta cierto punto fallidas. La primera fue La furia del hombre lobo y la segunda creo que fue Las noches del hombre lobo, si mal no recuerdo. Las noches del hombre lobo es una película que hoy en día creo que está olvidada, pero que todo lo que he leído acerca de ella fue, por lo visto, un rodaje pues muy caótico, muy nefasto, prácticamente igual que La furia del hombre lobo. Entonces, cuando La furia del hombre lobo se estrenó, que fue prácticamente una de las películas que vienen después de La marca del hombre lobo, con Paul Naschy interpretando a Valdemar Daninsky, no tuvo el éxito esperado. Por lo tanto, parecía que lo que era La marca de Valdemar Daninsky no iba a tener mucho éxito, hasta que en 1970 surge La noche de Walpurgis, en este caso dirigida por Leon Klimovsky, y digamos que le hacen como una especie como de lavado de cara al personaje de Valdemar Daninsky, y nos lo contemplan pues como un personaje que tiene muchísimas reminiscencias con los 2 personajes hombres lobo, tanto el de la Universal como el de la Hammer. Estoy hablando de Lawrence Talbot, de la película del hombre lobo de 1941 de la Universal, que es un ser eminentemente trágico y que solo el amor puede redimirle hasta cierto punto. Y luego está La maldición del hombre lobo del 61 de Terence Fisher, de la Hammer, protagonizada por Oliver Reed, en donde también se ve que es un personaje eminentemente trágico el que interpreta a Oliver Reed, y que solo el amor también puede, romper con esa maldición de la licantropía, con esa maldición del hombre lobo. Sin duda, para mí, La maldición del hombre lobo, si me permitís el inciso, es la mejor película de licántropos de la historia del cine, dirigida con mano de hierro por Terence Fisher, y además que aquí tenéis la reseña en el canal de esa obra maestra de Terence Fisher y de la Hammer por extensión. Valdemar Daninsky es un personaje que yo os digo que bebe mucho de la imaginación popular que crearon tanto las películas de la Universal como las películas de la Hammer. Realmente Paul Naschy, cuando era un niño, vio en el cine Frankenstein y el hombre lobo, y se puede decir que quedó pues maravillado por el personaje del hombre lobo, que en este caso lo interpretaba, si mal no recuerdo, Lon Chaney. El del monstruo de Frankenstein lo interpretaba Bela Lugosi, y que pues digamos que le marcó para el resto de su vida, y creó un personaje que es el licántropo hispano, aunque no de nombre español, porque se supone que el nombre es polaco, que es el hombre lobo Valdemar Daninsky, y que en todas sus películas se puede decir que ninguna de ellas tiene continuidad con el resto, sino que son historias totalmente independientes, pero que tienen un denominador común en lo que se refiere a la estructura narrativa. Todas ellas son películas en las que Valdemar Daninsky odia su condición de hombre lobo y que el amor u otra circunstancia le puede redimir total o parcialmente. Y prácticamente todas las películas del hombre lobo de Valdemar Daninsky se puede decir que son, no es que sean iguales, pero tienen puntos en común como muy parecidas. Hasta que en 1981, pues, Paul Naschy, haciendo de guionista y director y de actor interpretándolo, realiza lo que es el remake de La noche de Walpurgis, que es El retorno del hombre lobo. Ya os digo, como antes, una película infinitamente superior que ya comentaremos un poquito más adelante en el canal. Pero vamos a seguir comentando lo que es La noche de Walpurgis. Otro de los nombres importantes que hay que destacar y que también hay que presentar en este vídeo sin duda
es el de la actriz estadounidense Patty Shepard, que es la que en esta película, digamos que hace de la villana. Hace el papel de, a ver si me acuerdo del nombre, de Badensa Darbula de Nadasdi, que es, digamos, la mujer vampiro, que es la villana de esta película, interpretada por esta actriz, por Patty Shepard. Patty Shepard realmente, pues, era estadounidense, una actriz afincada también en España, y que cuando vino, pues, se enamoró del actor español Manuel Blas, que también ha estado en diversas películas del fantaterror, y que ella, pues, actuó aquí en España en anuncios publicitarios. Actuó también en spaghetti western y en películas de fantaterror. Tuvo una carrera bastante prolífica en ese sentido. Sobre todo, y esto es una anécdota personal que os cuento, una tía mía, tía abuela, ya sé, hace ya mucho tiempo, compró una serie de videocassettes en los que venían una pequeña colección de cassettes de vídeo, de VHS, en las que venían anuncios de televisión de los años 60, de los años 70. Digamos, es una compra un tanto nostálgica, ¿no? También para una señora mayor. Y en algunos de esos anuncios venía Patty Shepard anunciando, creo que era un brandy o un coñac llamado Fundador. Y creo que por ahí en internet hay una serie de fotografías donde está Patty Shepard con una botella de este brandy, de este coñac Fundador, haciendo lo que es el anuncio. Es decir, Patty Shepard hizo ya no solo películas, sino también anuncios publicitarios aquí en España. Evidentemente también hizo muchísimas películas, incluidas Spaghetti Western, incluso tuvo un pequeño papel en la película de Bud Spencer y de Terence Hill, Y si no, nos enfadamos. Yo me acuerdo de haberla visto de pequeño, de repente, y decir, caray, ¿no es esa la de la noche de Walpurgis? Y estaba con Terence Hill y con Bud Spencer en la película de Si no, nos enfadamos, que es una película que se rodó aquí en España, italiana, pero se rodó aquí en España, que tenía a Donald Pleasence en el reparto, y a un actor español muy... es decir, que muy característico, llamado Luis Barbero. Ya os hablaré de todos estos actores y actrices un poquito más adelante. Pero vamos, se puede decir que Patty Shepard pues también tuvo en España una carrera muy prolífica. Creo que falleció en el año 2012, 2013, no me acuerdo ahora. Pero yo me acuerdo haberlo visto unos años porque lo pusieron en televisión, que había fallecido la actriz afincada en España, Patty Shepard, y que realmente pues había sido, pues se convirtió el viudo, Manuel Blas se convirtió en viudo de esta actriz que interpretó, ya os digo, a la condesa Darbula de Nadasdi. Después de esta breve introducción a lo que es todos los personajes y los actores, evidentemente de Paul Naschy, no podemos hacer otra exposición más clara. Yo os hablé de él en el vídeo introductorio, pero que se puede decir ya, así como colofón, que fue el personaje, o mejor dicho, el actor más importante del fantaterror durante aquellos años, y el que realmente lo impulsó, digamos, hasta donde él pudo. Dentro de lo que es el argumento, hay que destacar que La noche de Walpurgis no es una película que tenga un desarrollo o un guión extremadamente complejo. Son historias muy sencillas. En realidad, las películas del fantaterror tenían guiones extremadamente sencillos, que no simples, sino muy sencillos porque parecían derivados de todos aquellos cómics, por ejemplo, de tipo Creepy, Dossier Negro, Vampus, que ya os dije en el vídeo introductorio. Y las historias eran muy sencillas, pero rodadas con un alto grado de eficacia. En este sentido, en lo que es el argumento, realmente se puede definir al argumento de La noche de Walpurgis, o a lo que es su estructura narrativa, como que todo el fantaterror está dentro de la película. Es decir, es la película más representativa del fantaterror porque en ella están todos los exponentes que caracterizan al fantaterror. Incluso voy un paso más allá. Lo que es el prólogo de La noche de Walpurgis está condensado todo lo que es el fantaterror y todas las características de este género español. Os cuento. La película empieza con un coche llegando a una morgue donde está Valdemar Daninsky con 2 balas de plata que le han disparado en el pecho. Y entonces hay un doctor y otro personaje que lo que van a ver es el cuerpo, y que dice la leyenda, o dicen, que este hombre puede ser un licántropo y que cuando le quiten las balas de plata volverá a la vida y se transformará en un hombre lobo. Digamos que esta secuencia, digamos, hasta que llegan a lo que es si la habéis visto La noche de Walpurgis, hasta que llegan a lo que es la morgue, está rodada con una máxima eficacia. Los personajes se exponen de una manera muy directa, en sus diálogos nos van diciendo lo que van a hacer, y por lo tanto el espectador ya se va a dar cuenta de lo que va a ocurrir. En ese sentido es un tanto predecible, pero realmente toda esa predecibilidad no viene
carente de, digamos, de originalidad, incluso yo os digo de eficacia. Cuando estos personajes extraen las balas de plata, de repente hay un plano con una luna llena y Valdemar Daninsky vuelve, digamos, a la vida. Y todos esos planos que han sido prácticamente generales, planos medios y generales, bien y muy eficazmente ejecutados por Klimovsky, de repente vemos como, de repente, viene lo que os acabo de decir anteriormente. Unas secuencias que están muy bien inspiradas, están bien rodadas, y otras que parecen filmadas por un amateur. Cuando Valdemar Daninsky vuelve a la vida, de repente este hombre lobo se acerca a lo que es el cuello de los dos, del doctor y del otro personaje que estaba allí, y prácticamente no vemos cómo les desgarra la garganta, sino que llega, hace un amago como de morder que dura 0, segundos, prácticamente absolutamente nada, o sea, no dura absolutamente nada de tiempo. Y luego vemos como estos personajes caen al suelo y tienen toda lo que es la garganta, todo el cuello desgarrado. Hombre, en 0, a un hombre lobo o a cualquier criatura se supone que no le da tiempo a desgarrar el cuello de la víctima de esa manera, sobre todo ya con heridas. Es decir, es una manera de rodar excesivamente rápida. ¿Por qué León Klimovsky en esta película hay planos donde están rodados como si fuera de un amateur? Es decir, de una manera excesivamente rápida. No se toma tiempo realmente para, digamos, para planificar con eficacia lo que son los ataques del hombre lobo. En otro plano vemos que ya Valdemar Daninsky, Paul Naschy, de hombre lobo, con su maquillaje de hombre lobo, sale de la morgue, se interna en un bosque y de repente encuentra a una chica, qué casualidad, que pasaba por allí, que va vestida como si fuera una Caperucita, digamos, a lo mejor haciendo alusión a Caperucita y el hombre lobo, o el lobo, mejor dicho, a lo que es el cuento. De ahí que os diga que realmente La noche de Walpurgis tiene como mucho de cuento. Ahora diremos cuáles son las interpretaciones que yo le veo a La noche de Walpurgis. De repente se encuentra con la chica, pero aquí León Klimovsky lo que no hace es que el ataque dure 0, segundo como con los otros dos de la morgue, sino que ya se emplea un poquito más y vemos como Valdemar Daninsky forcejea con su víctima y vemos que le desgarra completamente el cuello, y cuando la deja en el suelo, la cámara baja hacia los senos desnudos de la víctima y vemos cómo se van llenando poco a poco como de sangre. Y entonces vemos el rostro en primer plano de Valdemar Daninsky como mirando a la luna, con todo lo que son los bigotes, las barbas, llenos de sangre, y ya el título es expuesto en lo que es la pantalla poniendo La noche de Walpurgis. Hasta ese momento, toda esa secuencia define lo que es el fantaterror. Eficacia en la puesta en escena y en el desarrollo de unas secuencias, otras realizadas de un modo excesivamente rápido y amateur, amplia utilización de lo que es el gore, la sangre, incluso de un modo, podemos decir que un tanto gratuito, porque las gotas de sangre que le van, o el río de sangre que le va cayendo entre los pechos a la chica es notorio, y el erotismo porque en un primer plano vemos a los dos senos de los dos pechos de esa chica cómo se va empezando a llenar, un poco, digamos, de sangre que prácticamente se supone que le sale de la garganta. Es decir, hemos definido 4 de los elementos básicos del fantaterror. Eficacia en la puesta en escena, con secuencias bien hilvanadas y bien desarrolladas, otras no tanto debido a prisas, evidentemente el presupuesto era bajo. Lo que es la violencia, un tanto gratuita, porque yo creo que una cosa es desgarrarle la garganta y otra es llenar todo el cuerpo de sangre, y el erotismo en ese plano donde se ven los pechos de lo que es esta mujer que acaba de desgarrar la garganta a Valdemar Daninsky. Es decir, lo que es el prólogo de La noche de Walpurgis resume prácticamente lo que es el fantaterror. A partir de ahí ya viene la película desarrollada con lo que es el argumento principal. 2 chicas en Francia, en París, además con una serie de postales que nos ponen de París, con un recurso narrativo bien utilizado, porque en vez de viajar a la ciudad de París, lo que nos exponen son a un señor que está dentro de un local, una especie como de discoteca, donde está dándole vueltas, digamos, a un stand donde hay una serie de postales, tipo, ya digo, para los turistas, para lo que es París, para llevárselas, para comprarlas. Y ahí es donde se nos exponen ya los personajes que son los de Barbara Capel, los de Gaby Fuchs, que son las 2 chicas que se nos dice que realmente ellas han, dicen que han intentado o que han hallado o que saben dónde está la tumba de Badensa Darbula de Nadasti,
lo que es el villano de la película, interpretado por Patty Shepard, y que se van a internar en los bosques del norte de Francia para encontrar la tumba y para investigar lo que es este personaje, digamos como muy fantástico. Y en ese momento vemos lo que es la introducción del personaje de Patty Shepard en otros momentos que también son claves en la historia del fantaterror. Y es otra especie de prólogo que nos cuentan los acontecimientos de la villana. Acontecimientos que también veremos en películas como El retorno del hombre lobo, ¿cómo se llama esto? El retorno de Walpurgis, y que suelen ser también puntos clave dentro de lo que es la historia del fantaterror. Es decir, historias que están desarrolladas en la historia contemporánea, pero que tienen un prólogo también un tanto pseudo-histórico o pseudo-medieval, en el que nos pone en antecedentes y que luego se repetiría, por ejemplo, en películas como El espanto surge de la tumba, de Carlos Sauret, y en tantísimos otros títulos. Y luego, posteriormente, ya vemos lo que es el desarrollo de los personajes, como estas dos chicas, accidentalmente, pues lo que hacen es resucitar accidentalmente, ya os digo, al personaje de Patty Shepard, a la condesa d'Arbula de Nadasdy, convirtiendo lo que es la película ya en el festín de terror, de suspense, que evidentemente nosotros esperamos de una película de fantaterror. La verdad es que ya os digo que la historia es bastante bien sencilla, pero analizando lo que es la puesta en escena y sobre todo lo que es la realización del León Klimovsky, va a ser, en ese prólogo que yo os he mencionado, realmente una constante. Es decir, parece que la película está dirigida por dos directores, valga la redundancia, por dos directores distintos. Un director que ha tenido o que ha desarrollado secuencias de una manera extraordinaria, vamos a decirlo, que rayan un buen nivel, y otras secuencias que parece que están filmadas, digamos, de una manera como un aficionado, de una manera muy amateur, de una manera como muy rápida. Evidentemente yo creo que, como os he dicho antes, que es debido al presupuesto. Pero ¿por qué León Klimovsky no le da más uniformidad a todo lo que es la película y desarrolla los personajes, como os diría yo, o desarrolla las secuencias del mismo modo o del mismo ámbito de trabajo, es decir, con la máxima dedicación? Por eso os digo que La noche de Walpurgis es un título destacado porque cuenta una historia atractiva con unos personajes bien definidos, pero por otro lado la realización es bastante deficiente, porque no es uniforme. Tenemos secuencias estupendas y secuencias realmente mediocres y fallidas. En ese sentido yo creo que la realización de León Klimovsky se resiente bastante. Hay algunas secuencias que me gustaría analizar dentro de lo que es esta película, que yo por ejemplo la veo, una vez vista bastantes veces y en alta definición se ve estupendamente. Tengo que deciros que es una película que yo la veo como si fuera un cuento macabro. ¿Por qué un cuento? Porque los personajes son de una extremada sencillez. Es decir, los personajes de Gaby Fax y de Bárbara Capel, que son Elvire y Genevieve, que son las chicas que se internan en los bosques de Francia y que van a parar al castillo, a la residencia de Valdemar Daninsky, que en el prólogo ha sido resucitado, digamos que son de un perfil, excesivamente sencillo. Están definidos como os diría yo, son perfiles como muy de brocha gorda. Son más que personajes un tanto trabajados, son como estereotipos dentro de la película. Su actitud, su desarrollo del personaje está llena de tópicos. Por ejemplo, cuando llegan con el coche a una zona de bosque, que la zona del bosque es la Sierra de Madrid Navacerrada, que en el vídeo introductorio ya os lo dije, pues a una de ellas se les ocurre decir, ay, mira, nos estamos quedando sin gasolina, vamos a hablar o intentar hablar con alguien que a lo mejor viva en esa caseta, a ver si nos puede guiar o a ver qué podemos hacer. O sea, se supone que son dos personajes que están perdidas en mitad del bosque y de repente pues se les ocurre decir, bueno, pues mira, una caseta. O sea, se supone que es un bosque muy oscuro, muy profundo, aunque todo está rodado a la luz del sol y no es ni tan oscuro ni tan profundo, porque las dehesas de Cercedilla no son ni los Cárpatos ni son el norte de Europa, todo hay que decirlo, pero evidentemente ahí nos da una idea de, digamos, el encanto y la sencillez de este tipo de películas. Es decir, teníais que, viendo La noche de Walpurgis y viendo muchas películas de fantaterror, tenéis que hacer un ejercicio de intentar creerte lo que estás viendo en televisión. Porque las dos chicas que van en el coche van diciendo, se nos está haciendo de noche, va a anochecer prácticamente en breve y nos vamos a quedar sin gasolina. ¿Qué podemos hacer? Y lo que tú estás viendo es todo lo contrario. Un sol espléndido, nada de bosques densos y profundos, es decir, unos pinos normalitos y corrientes, es decir, coníferas de las de toda la vida, un camino muy bien definido y que el coche no va arranqueando ni muchísimo menos. Es decir,
Por eso os digo que es que en las películas de fantaterror la falta de presupuesto, pero la gran habilidad en lo que es la exposición de ideas estaba a su favor. Es decir, hoy en día, vistas las películas de fantaterror, vista La noche de Walpurgis, dices, efectivamente tengo que hacerme un ejercicio ético y moral casi para creerme lo que estoy viendo, en el sentido de que no concuerda con lo que dicen los personajes. Pero ya os digo que al tener una estética y al tener una narración estilo historieta, tipo cómic, pues al leer un cómic de esos de Vampus, de Dossier Negro, te los tienes que estar creyendo porque es lo que estás leyendo. Pero claro, una película, debido a la carencia de recursos para la puesta en escena, hay cosas que no te puedes creer. Eso mismo que ocurre, por ejemplo, en El retorno del hombre lobo, por lo que es la fotografía de esta última, del retorno del hombre lobo, lo que es la fotografía, las interpretaciones de las chicas y las localizaciones bastante mejor escogidas, te lo crees mucho más. Ya no tienes que hacer un ejercicio de creértelo. Pero yo reconozco que la historia engancha. Porque claro, la historia es muy atractiva. Esas dos chicas que están, digamos, solas en un bosque, llegan a esa especie de castillo donde estaba Valdemar Nadinsky, que no es un castillo, en realidad las secuencias de los exteriores se rodaron en una residencia que había de tuberculosos aquí en la Sierra de Madrid. Además, yo sé perfectamente dónde está la Sierra de dónde está esa residencia para tuberculosos. En realidad había dos, creo que hay dos en la Sierra de Madrid. Una cerca de las dehesas de Cercedilla, en Navacerrada, y otra cerca de San Rafael, ya en la provincia de Segovia, creo recordar. Y claro, pues seguramente ahí donde se filmaron, porque es que todo lo que es la zona de las dehesas es perfectamente reconocible. Y yo la reconozco porque ahí he estado pues muchísimas veces en mi vida. Pero claro, todos los sitios donde tenían que ir a rodar, pues evidentemente la puesta en escena era muy justita, evidentemente por el presupuesto. Luego ya lo que es la película filmada en interiores, eso ya son decorados, evidentemente, y que ya están iluminados, fotografiados, ya con una sensación más de película, más agobiante y más de suspense. Ahí es donde yo creo que León Klimovsky le pone muchísimo más énfasis. Sobre todo, por ejemplo, la cena donde estas chicas están con Valdemar Daninsky cuando le han conocido, cuando ya no tenían otro lugar que ir del bosque y se encuentran solas, y luego cómo van conociendo poco a poco lo que es el secreto que tiene Valdemar Daninsky. También tengo que reconocer otro de los puntos que son como muy de cómic, muy de historieta, muy de cuento de hadas macabro para esta película, que es por ejemplo las supuestas historias de amor que tiene Valdemar Daninsky. O sea, Valdemar Daninsky yo os digo que es un personaje trágico que en su condición de hombre lobo solo, digamos que se liberará de la condición de tal cuando una mujer se enamore de él y cuando siendo de hombre lobo le clave en su corazón la cruz de Mayensa, que es un objeto muy particular, que esto ya no pertenece al inventario o de la escenografía de películas como la Universal o como la Hammer o como las de terror italiano, sino que digamos es un objeto como muy hispano, es decir, es algo nuestro que Paul Naschy metió en lo que era el guión, pero que no está basado en ningún otro elemento conocido de las películas de los hombres lobo en las que Naschy se basó realmente para hacer lo que era el guión de esta película. La cruz de Mayensa realmente es otro de los elementos clásicos de las películas de Paul Naschy, sobre todo de La noche de Walpurgis. Y claro, pues ahí tenemos un poco la historia de amor, pero ya digo, un tanto forzada, entre una de las chicas, la novia del personaje de Andrés Resino, que lo que hace pues es enamorarse de Valdemar y que causará lo que es, digamos, pues que Paul Naschy o que el licántropo pues no tenga ya esa maldición que tiene debido a ese enamoramiento. Pero lo que es el desarrollo de la historia de amor es extremadamente simple y sencilla en ese sentido. Es decir, está como metida con calzador. Una chica que en teoría está prometida, que está ya enamorada, que se va con su amiga a hacer una investigación sobre la condesa d'Árbula de Nadasdy, y de repente se enamora de un señor que aparece por allí, que no conoce absolutamente de nada, que le deja o que las deja en su castillo hasta que venga un coche que las pueda, pues digamos, volver a su ciudad natal, a su sitio o a su casa, porque allí se han quedado, pues ya os digo, sin gasolina, perdidas, etc. Está excesivamente metido con calzador la historia de amor, muy forzada. Es decir, no es creíble bajo ningún punto de vista. Por eso os digo que León Klimovsky supo enfocar muy bien algunas secuencias y otras no tanto. Desde un punto de vista vamos a verlo, no sé si hablar de técnica dentro de esta película,
La verdad es que la película destaca sobre todo por un ambiente un tanto fantasmal. Me explico. La noche de Walpurgis no es una película en la que eminentemente salga un hombre lobo o tengamos solo transformaciones de hombre lobo, en la que el personaje de Daninsky se enamore de la chica de turno, en la que a la luz de la luna llena pues se transforme en el licántropo, en el hombre lobo propiamente dicho, en el que tenga una serie de víctimas. No es solo eso. También es una película donde en la puesta en escena León Klimovsky, en esas secuencias digo que están muy bien rodadas, le ha dado como un ambiente fantasmal y muy espectral a todo lo que es el ambiente de la película. Y no solo por la presencia de telón de fondo de la condesa Darbula de Nadasdy, sino porque la aparición de la misma condesa y la aparición incluso de Bárbara Capel, de las dos chicas, la que será transformada en vampiro, lo que es la aparición de lo que son los vampiros, aquí tanto Paul Naschy como León Klimovsky, no sé de quién fue la idea, realmente parece mucho más la aparición de un fantasma que de un vampiro. Es decir, esta película no solo nos habla de licántropos y de hombres lobo, sino que vemos una nueva faceta dentro de lo que es la aparición, desaparición y lo que es la interpretación y actuación de lo que son tanto el licántropo como el vampiro. Me explico. León Klimovsky le ha querido dar una atmósfera fantasmal debido a dos elementos técnicos que sobresalen en la película. La cámara lenta y el uso, que también se extendió en las películas de la Universal, de la neblina típica que tienen los pasillos y los suelos de esa mansión donde estaba Valdemar Daninsky. Cuando ha resurgido, cuando ha renacido, por así decirlo, la condesa Darbula de Nadasdy, la actriz Patty Shepard, lo que hace León Klimovsky a la hora de filmar tanto a Patty Shepard, a filmar a la condesa Darbula de Nadasdy, y también a la chica que ha sido transformada en vampiro, lo que hace es filmarlas a cámara lenta. Y además esa cámara lenta viene acompañada por una serie de sonidos como si estuviésemos en una cueva, con unos sonidos como de ultratumba, como con ecos muy atmosféricos, por así decirlo, y también como sonidos cavernosos, para darle a la película una atmósfera más fantasmal. Y además es que lo que es el aspecto fantasmal de la condesa Darbula de Nadasdy, del papel que interpreta Patty Shepard, desde que sale de la tumba hasta que recorre por la noche los pasillos de lo que es la casa de Valdemar Daninsky, lo que hace es vestir, o lo que es la puesta en escena, lo que es el diseño de vestuario, la condesa Darbula de Nadasdy viene vestida con una especie como de manto oscuro, como de manto negro, transparente o azul marino, que le da como una especie como de atmósfera fantasmal. Es decir, es como, ¿cómo os diría yo? Como un manto mortuorio, en el que le da un aspecto más de fantasma realmente que de vampiro. Por lo tanto, lo que se transforma la noche de Walpurgis es en una película de suspense de licántropos, tipo incluso con pinceladas de slasher, en una película de fantasmas. Porque el enfoque que tiene Klimovsky y Paul Naschy a la hora de plasmar realmente a los vampiros es como si fueran fantasmas. Es más, hay una secuencia que cuando Gaby Fax, lo que es la chica enamorada de Valdemar Daninsky, intenta huir con el coche que le va a recoger, de repente en la carretera cae una especie como, sí, de árbol o que no pueden pasar, que se supone que está desarrollado de noche, aunque se nota que es el atardecer, y de repente giran la cabeza y ven a la condesa Darbula de Nadasdy y a la amiga de Gaby Fax, a Bárbara Capel, transformada en vampiro, con esos sonidos y con esa cámara lenta como si fueran auténticos espectros. Y además es que se van moviendo de un modo como muy etéreo, como si estuviesen dando como saltos o como saltitos entre los arbustos, entre los árboles, y de repente van apareciendo de un lado hacia otro de la carretera. Claro, es como si León Klimovsky aquí se hubiese tenido en mente el mito de la chica de la curva o de la chica de la carretera, que de repente llegan a una zona y ven a uno o dos espectros, que en realidad son vampiresas, pasar de un lado a otra, y además con unas risas como muy macabras, con unas risas como muy diabólicas, ¿eh? Y la verdad es que está focalizado, está filmado de un modo realmente espléndido. Esa secuencia está muy bien, pero que luego, ya os digo, choca con algunas que no tienen tanta inspiración. Hay otra secuencia que cuando Valdemar le dice a Gaby Fax, le dice, mira, quédate aquí en esta habitación completamente sola, encerrada, porque es que el Valdemar se va a transformar en licántropo y no quiero, tienes que encerrarte, yo no quiero entrar, etcétera, etcétera, cuando ella está enamorada.
y de repente ella tiene un sueño en el que empieza a oír dentro de esa habitación muy bien, hay que decirlo, muy bien utilizada esa sensación de aislamiento que tiene el personaje dentro de lo que es esa habitación, en el que se supone que es de noche, todas las habitaciones están en silencio. Digamos que Leon Klimovsky en ese sentido, en su puesta en escena, nos da una sensación ya no solo de aislamiento, sino de que todo lo que es el caserón donde vive Daninsky realmente está como una especie como de letargo, y que solo el elemento catalizador que puede destruir esa sensación de aislamiento y de vacío es el personaje del hombre lobo. Y ella tiene un sueño, una secuencia donde parece, pero que luego efectivamente nos da a entender de que es un sueño, en el que empieza a unirse una serie de risas muy macabras, muy diabólicas, y aparecen tanto su compañera Genevieve, convertida en vampira, y también el personaje de la condesa Darbula de Nadasdy con esa mortaja que tiene, con ese manto mortuorio oscuro, pero que se le ven los colmillos y esa mirada un tanto diabólica que tiene. Y empiezan a dar como vueltas alrededor, como bailando una danza macabra, con unas risotadas muy macabras y muy espectrales. Y además es que van dando como vueltas un baile muy macabro, pero a su vez van como desapareciendo. Todo ello, yo os digo, filmado a cámara lenta, con esa neblina que lo invade todo, y dices, esa secuencia está realmente bien hecha. Y luego otra secuencia que también, evidentemente, la actriz Gaby Fax, la que es la pareja de Daninsky, también tendrá un encuentro con las dos vampiras en el que le absorberán parte de la sangre, llegando incluso casi a transformarla, pero no del todo. Es decir, que La noche de Walpurgis en ese sentido es una historia que tiene tintes trágicos, es una historia también de suspense, pero a la vez también los vampiros están enfocados como si fueran auténticos súcubos. Los súcubos realmente pues son, según la imaginación popular, según lo que es el folclore transilvano de Centro Europa, los súcubos eran vampiros, tanto masculinos como femeninos, que se aparecían en todo lo que eran los dormitorios de las víctimas, incluso soñando, abusaban de ellos sexualmente, y que les absorbían y les mordían, les chupaban la sangre. Realmente yo creo que la condesa Darbula de Nadasdy aquí está enfocada como si fuera un auténtico súcubo, es decir, como un personaje que cuando una chica está durmiendo o su víctima está durmiendo, ella puede parecer como de la nada, pero también está enfocada como si fuera un espíritu errante que de repente aparece en mitad del bosque, aparece entre árboles, entre arbustos, y atraviesa la carretera y desaparece ante la atónita mirada del espectador del vehículo que está conduciendo y que interrumpe realmente la carretera. O sea que La noche de Walpurgis, en ese sentido, si se la analiza, realmente es una película muy atractiva, donde lo que falla realmente es la irregularidad en la dirección de Leon Klimovsky, pero que yo digo que se salva, por así decirlo, de la quema esta película, porque tiene ideas muy bien desarrolladas que yo creo que si Leon Klimovsky le hubiese puesto mayor, ¿cómo os diría yo?, una mayor énfasis a todas aquellas, ¿cómo os diría yo?, a todas aquellas secuencias donde están excesivamente desarrolladas como con mucha prisa, yo creo que podríamos haber tenido evidentemente un proyecto más pulido, un producto más pulido. Pero hay que juzgar La noche de Walpurgis por lo que es y por lo que tiene. Una película con ideas interesantes, con una visión de los vampiros como si fueran espectros, con una puesta en escena macabra, con sonidos de ultratumba, también con ese Technicolor, pero que realmente hay secuencias, como os he dicho antes, secuencias en las que tienes que hacer un pequeño ejercicio como de creértelo, porque parece que la historia que estás viendo no te la terminas de creer al 100%. Y hoy, evidentemente, vista esta película, tenemos que verla, o intentar verla, como yo os digo, con los ojos, o intentar verlos con los ojos de los años 70. Por eso, por todos estos elementos, digamos, dramáticos, espectrales, de cine de fantástico y de terror, La noche de Walpurgis se convirtió prácticamente en un clásico instantáneo. Es decir, se puede decir, sin temor a equivocarse, que La noche de Walpurgis no es que sea la mejor película del fantaterror, pero sí es uno de sus exponentes más claros y más característicos. ¿La más representativa? Pues puede ser, efectivamente. Y que además tuvo, en lo que es el desarrollo de la estructura narrativa, muchos de los elementos que van a tener películas posteriores, como yo os digo, El retorno del hombre lobo, El espanto surge de la tumba, Ceremonia sangrienta y muchísimas otras películas más. Es decir, un prólogo que nos define, nos resume lo que va a ser la historia y que define el fantaterror,
Otro prólogo, que a veces solo está en las películas, que define, digamos, una introducción histórica de los personajes y acontecimientos y cuyas consecuencias veremos en el posterior desarrollo de personajes y de la historia. Y luego una historia ambientada en la época actual, la actual de los años 70, vamos a decir una historia contemporánea en donde todos los errores del pasado se hacen visibles en el presente. Todo eso es lo que vamos a tener en la mayor parte de películas de fantaterror. Y yo os digo, con unas interpretaciones muy sencillas. En el apartado interpretativo os tengo que decir que Paul Naschy no es que, y yo ya que he visto bastantes películas de Paul Naschy, no es que eso fuera un actor con una gran y amplia, amplio registro de expresiones o de, ¿cómo voy a decir yo?, de modos de interpretar. O sea, yo creo que Paul Naschy tenía una interpretación muy característica y prácticamente en todas las películas la repetía una y otra vez. Es un tanto monótono en ese sentido ver sus personajes, pero también es un actor, por ejemplo, que tiene mucha fuerza en la mirada. Paul Naschy era poseedor de un físico que ya os digo que había practicado halterofilia, perdón por el error en el vídeo anterior de la introducción del fantaterror, no es que fuera culturista, practicaba la halterofilia, pero debido a su físico, Paul Naschy yo creo que en lo que fue la calidad interpretativa basaba sus interpretaciones en la mirada. Y en esta película se puede decir que no es una excepción. Cuando una de las protagonistas le dice que han venido aquí para descubrir la tumba de la condesa de Nadasdi, se queda como mirándola, se le quedan los ojos completamente, pues digamos, como platos. Y es cuando ya el tono de la película o el tono de esa secuencia cambia un poquito. Y claro, él sabe que tiene un pasado con la condesa Darbula de Nadasdi, que evidentemente va a ser un personaje que no quiere que vuelva a surgir por así decirlo, de los muertos. Uno de los prólogos de la película nos explica todo ello, y que luego al final de la película tendremos un enfrentamiento entre Darbula de Nadasdi y el licántropo de Valdemar Daniski. Sencillo, pero efectivo, en el que pondrá punto y final a todo lo que son las tragedias y a todo lo que son, ¿cómo os diría yo?, todo lo que es en realidad la historia que nos han contado desde un punto de vista macabro, terrorífico y también dramático, con esa historia de amor en el que se pone el punto final entre Valdemar Daniski y una de las protagonistas, entre Gaby Fax, y que realmente pues ella volverá con su antiguo novio, que es el personaje de Andrés Resino. Haciendo ya lo que es este análisis, así un resumen, os puedo decir que para mí La noche de Walpurgis es como, cada vez que la veo es como un cuento o como una historieta de cómic que esté yo leyendo, ya os digo, en Creepy o en Dossier Negro, en el que muchas secuencias me impactan y otras secuencias ya os digo que no están tan trabajadas. En la dirección es una película bastante irregular, pero hay que reconocer que en lo que son las secuencias, en la que los vampiros se nos muestran como súcubos, como espectros, realmente tiene su inquietud y tiene su, vamos a decirlo, su fundamento, por así decirlo. En líneas generales, digamos que es una película bastante correcta, por así decirlo. Pero yo creo que podría haber sido algo mejor. Pero también tenemos que tener en cuenta, como ya os dije en el vídeo de introducción del fantaterror, que eran películas, las del fantaterror, y La noche de Walpurgis es el más claro ejemplo, más claro exponente de ello, películas con un presupuesto muy bajito, que tenían que ser coproducciones para poder financiar todo ello, que también luego se vendieron al extranjero de una manera estupenda, que tuvieron muchísimo éxito, más éxito en el extranjero que aquí en España. Aquí en España yo creo que La noche de Walpurgis, no sé si llamarla como una de las películas clásicas de la historia del cine español, pero esta película tiene incluso muchísima más repercusión de cara al extranjero que aquí en España, sobre todo en Alemania, en Estados Unidos, en Japón y sobre todo en países de Centro Europa. Sin ir más lejos, Walpurgis o La noche de Walpurgis se puede decir que es dentro del folclore centroeuropeo, corresponde a la noche del 30 de abril, si mal no recuerdo, y es, digamos, una noche donde supuestamente las brujas forman como aquelarres y donde hay como personajes como licántropos, vampiros que surgen de sus tumbas, etcétera, pero que se dedica como a todo ello, como ser una especie como de aquelarre entre brujas. Pero evidentemente todo eso pertenece al folclore centroeuropeo. Y evidentemente se puede decir que el nombre de Walpurgis tiene mucha más importancia dentro de lo que es el folclore, dentro de lo que es en Centro Europa, que dentro de lo que es España, que recogimos ese nombre única y exclusivamente para el título de la película. O sea que en ese sentido, pues La noche de Walpurgis tiene más repercusión en el extranjero, pues prácticamente como casi la mayoría de películas del fantaterror. Pero ya para ir concluyendo, se puede decir que La noche de Walpurgis sí que es una película
a tener en cuenta dentro de lo que es el fantaterror, dentro de lo que es el cine fantástico, porque ya os digo, la película, prácticamente por escenas y sobre todo en ese prólogo, define lo que es realmente el fantaterror. Define lo que son las bases de lo que iba a ser las películas de este género durante la década de los 70, y que se puede decir que fue el resurgir del personaje de Waldemar Daninsky después de que a finales de los 60, pues la verdad es que no tuviese repercusión o que su personaje empezase como a apagarse. Tanto el guión de Paul Naschy como la dirección de Leon Klimovsky yo creo que crearon un producto lo suficientemente, vamos a decirlo, como atractivo para el público de la época. La noche de Walpurgis es una película que también es muy hija de su tiempo. La banda sonora, por ejemplo, así nos lo dice. La banda sonora tiene como reminiscencias, todo hay que decirlo, de otras bandas sonoras, de otras partituras de películas de los años 60, incluso ya no de terror. Por ejemplo, cuando se ponen los títulos de crédito de La noche de Walpurgis, tienen esos cánticos tan característicos que aquí en España había del daba 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 da, pero evidentemente como bajados un tono para que todo sea como más macabro, y que ese daba daba da lo encontramos en muchísimas películas, como por ejemplo en Sor Citroën, protagonizada por Gracita Morales. Es decir que dices, bueno, ¿y cómo puede ser esto adaptado? ¿Por qué? Porque esta película es hija de una época dentro del cine español. Es decir, no puede La noche de Walpurgis escaparse a lo que son las características de un cine que se hacía aquí en España y que tenía cierto grado, ya os digo, de sencillez, de inocencia en las historias y de unos personajes sencillos, también simples, un tanto estereotipados, pero absolutamente atractivos para el público de la época. Muchos historiadores o muchos críticos dirían, no, es una película que ha envejecido. Bueno, vamos a ver, las películas no envejecen como las obras de arte, las Meninas no envejecen, el David de Miguel Ángel no envejece y el Acueducto de Segovia no envejece. Lo que ocurre es que estos productos, estas obras de arte, por así llamarlas, no es que La noche de Walpurgis sea una obra maestra ni obra de arte, podemos decir que son productos artísticos que son hijos de su época. Por lo tanto, hay que mirarlos o intentar mirarlos, evidentemente, con los ojos del público de los años 70. Para los años 70, esta película fue un boom. Fue un boom, fue el no va más en cine de terror dentro de lo que aquí en España estábamos acostumbrados a ver respecto de lo que podía dar de sí un género fantástico. Claro, esa mezcla de gore, de fantasmagoria, de erotismo, de, digamos, como diría yo, de personajes vampíricos, hombres lobo, eso dentro de la cinematografía española no se desarrollaba, no lo teníamos. En España, ya os digo, teníamos el cebo de la de Isla Obaida, la torre de los 7 jorobados, ¿cómo se llama esta? De Edgar Neville, y otras tantas películas, bueno, una de Jesús Franco, como Gritos en la noche del 61, pero no teníamos una costumbre de género fantástico. Se puede decir sin temor a equivocarse que La noche de Walpurgis es la primera gran película o la primera película importante del fantaterror. A partir de 1970, con esta película, ya es cuando empieza ese ciclo de películas de fantaterror, en el 71, en el 72, como Vampiros Lesbos, La novia ensangrentada, Pánico en el Transiberiano, Quién puede matar a un niño, El espanto surge de la tumba, El mariscal del infierno, y 50.000 películas más. Se puede decir que La noche de Walpurgis es un antes y un después dentro de lo que es el fantaterror. Antes de La noche de Walpurgis, el fantaterror se puede decir que se asomaba a las carteleras así como diciendo, bueno, aquí estoy, pero parece que me cuesta. Pero después de La noche de Walpurgis ya se crea toda una tradición de género de terror en España que es el fantaterror. Y La noche de Walpurgis es su más claro exponente. Ya os digo, no es la mejor película, pero sí es la más representativa o la más característica de su cine. Se puede decir que todo el fantaterror está dentro de La noche de Walpurgis y La noche de Walpurgis define por sí sola lo que es el fantaterror. Una película muy sencilla de ver hoy en día, con que tiene cierto encanto, es una película, digamos, para ver sin prejuicios, todo hay que decirlo, y que realmente os podéis hacer una idea viendo La noche de Walpurgis lo que es el fantaterror. Es decir, es la película, el exponente más claro de este tipo de películas. Atractivas de ver hoy en día. Hoy, evidentemente, seguramente va a arrancaros alguna que otra sonrisa. Eso no cabe la menor duda. Pero hay otros momentos que vais a decir, oye, está conseguida, oye, está bien, está. Y que al final del todo, la sensación que yo tengo es la de un cuento de hadas macabro con personajes muy de la época, muy de aquel estilo, en lo que se refiere a la dirección de actores, en lo que se refiere a las interpretaciones, lo que es la partitura, la banda sonora,
pero que tiene un halo de originalidad respecto de lo que era hasta entonces el cine español. Para mí La noche de Walpurgis es un auténtico, vamos así llamarlo, aunque no tenga una calidad exacerbada, vamos a decir, porque ya os digo que la película tiene bastantes irregularidades, pero vamos a decir que es una película sencilla, con encanto, característica, que se puede ver como un cuento macabro, que se puede ver de una manera holgada, sin prejuicios, y realmente que os podéis hacer una idea de lo que es realmente el fantaterror. Para mí, La noche de Walpurgis de León Klimovsky del año 1970 es, digamos, no a lo mejor una de las cumbres del fantaterror, pero sin duda la película más importante o una de las películas más importantes del llamado cine fantástico en España. Yo sé que luego posteriormente, cuando en 1995 Alex de la Iglesia estrena una nueva película de género, como es el Día de la Bestia, pues claro, todo lo que es, como os diría yo, todo lo que son los parámetros del cine género en España cambian por completo. Posteriormente vendrían Tesis de Amenábar, Los otros también del mismo de Amenábar, El orfanato, aquella película protagonizada por Belén Rueda, muy conseguida en todos los aspectos, pero que ya es otro estilo de cine. ¿Podríamos decir que es fantaterror? No, no lo sé, creo que no, porque no conserva las características de las películas que ya os digo eran personajes sencillos, erotismo, digamos, utilización de la sangre, el gore, personajes un tanto trágicos, pero un tanto también estereotipados, historias tipo historieta, tipo cómic, y que evidentemente tienes que hacer un pequeño esfuerzo para quererte un poco todo lo que es el desarrollo de las mismas, pero que al final queda como un producto nostálgico, atractivo, pero ¿qué es sino este pequeño rincón del cinéfilo, sino, digamos, un canal para cine nostálgico, por así decirlo, hasta cierto punto? La noche de Walpurgis de 1970 de León Klimovsky. Para mí, y ya con esto ya termino, ya doy los últimos coletazos a lo que es el vídeo, una película que si la veis por primera vez a lo mejor os vais a decepcionar mucho, pero que si les vais dando una oportunidad y la veis un par de veces o tres, vais a ver, digamos, un encanto que hoy en día el cine fantástico no tiene. Incluso me refiero al cine fantástico de allende nuestras fronteras. Ahora cuando en Hollywood se están estrenando películas como otra del Exorcista, otra de Posesión Infernal, dando una vuelta de tuerca a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, yo creo que para los amantes de cine de género, que no conozcáis o hayáis visto poco del fantaterror, si le dais una oportunidad al fantaterror español, la verdad es que vais a encontrar con algunas excepciones, todo hay que decirlo, pero también con sorpresas. Y cuando uno en el cine, a estas alturas, se encuentra con sorpresas, la verdad es que le da ya un calor y le da una cercanía, la palabra es cercanía, a estos productos que a lo mejor no habéis descubierto, pero que son muy entrañables. Muy entrañables. Yo creo que la mejor palabra que define el fantaterror hoy en día sería entrañable, o sea, sería nostalgia, productos entrañables y los personajes de siempre, películas de horror gótico. Llegamos un poquito tarde respecto a estas productoras, pero más vale tarde que nunca. Lo que es el horror gótico a estas grandes películas de fantaterror, que hoy ya os digo que se quedan como un producto casi para nostálgicos, pero que, oye, tiene su grupo de fans, por así decirlo, mucho más numeroso en el extranjero que realmente aquí en España. Y eso es una pena, es una lástima que este tipo de cine no sea más reconocido o que incluso se le intente imitar un poquito más. Yo creo que el esfuerzo que hizo León Klimovsky y Paul Naschy para sacar adelante una película como La noche de Walpurgis le reserva un pequeño sitio dentro del corazón de los amantes del cine fantástico y también, por qué no, un pequeño sitio dentro de lo que es la historia del cine español en consecuencia. Espero que veáis La noche de Walpurgis porque es un título, digamos, no excepcional, pero sí atractivo para pasar el rato, para pasarlo bien y descubrir aspectos del cine fantástico llevados a la pantalla que a lo mejor otras productoras u otro cine, otra clase de cine, no os descubren. Espero que le echéis un vistazo y una oportunidad a La noche de Walpurgis de 1970. Espero que os haya gustado este vídeo, este pequeño análisis de un pequeño clásico del fantaterror de todos los tiempos. Sin duda uno de los exponentes más importantes del cine fantástico en España de todos los tiempos. Espero que os haya gustado la review, espero que os haya gustado lo que es la reseña, que le deis un pulgar hacia arriba, que os suscribáis al canal, que tengáis una buena velada y hasta mañana.